fumo un charuto, asado y amigos, quiero que sea legal. Le doy amor a mi planta, diamante en bruto, no quiero que se me persiga más. Legalícenla, legalícenla, legalícenla. Buenas, buenas. Bienvenidos. Es una cosa de loco. Es buenísimo. Bienvenidos a otro programa de Culti TV. Estamos acá con esta mesaza de siempre, con Faquita y con Simbi. No, de siempre no, pero nos falta bocha, pobre bocha. Falta Falta igual, bocha, sí, bueno. sí, sí. ¿Qué tal? Ustedes de siempre y bocha de siempre, pero que falta. Que no lo veamos no quiere decir que no está. Él está siempre en nuestros corazones, siempre presente y que en paz descanse. Le mandamos un saludo a Bocho y su familia. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro programa de Culti TV. Como dice Ivancito siempre, un programa dedicado a hablar del porro y las sustancias. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Vinculada a un montón de temas. Pero, Exactamente. ¿qué onda? ¿Cómo viene ese viernes? ¿Está alto diazo hoy? Sí, boludo. tenemos el Terrible indio. día. Tenemos el indio no. Un diazo para estar en la placita, Tomando porro. meterle un par de cañitos, una birrita, lo que les guste, ¿no? Un Yo matecín. soy más del mate, ¿viste? Yo soy un tipo cuidado. Pero sí, ¿qué nos compete Muy hoy, bien. Ivancito? Siempre con Contanos. conciencia, ¿viste? Hay que consumir. Y pensá que antes el mate estaba prohibido. Estuvo Imagínate, prohibido, en sí. 1700 creo que había sido. Por decreto estuvo prohibido Estuvo el mate, de prohibido hecho sí. Por porque- las mismas causas que siempre hablamos de que estuvo prohibido, que está prohibido el Que cannabis. está prohibido ¿no? hoy el cannabis, sí. De hecho, un dato curioso es que cuando vos ves el decreto con el cual se prohíbe la yerba mate en Argentina, uno de los fundamentos por los que se hablaba de que había que prohibirlo era que la yerba mate, el tomar mate, era como que corrompía, No, ¿no? claro, Como eran que, los ¿viste? gauchos, Claro, eran los gauchos, era una como actividad así. fomentaba que el empleado no labure, que, ¿viste? Como que se te hacía vago, se te hacía un runfla por tomar mate y tenías que prohibirlo para que el empleado sea un empleado de bien, que no haga otra cosa que a vos no te guste. Hoy nos pasa medio lo mismo con la marihuana, ¿no? Es como que se estigmatiza Bueno, de por hecho, a ese ver, lado. las primeras prohibiciones que hay, lo hemos conversado en un montón de programas, las primeras prohibiciones que hay tienen que ver más justamente con ese criterio del cannabis y no tanto con el criterio de drogas. Con Como lo que moral. El prohibicionismo tiene dos etapas. La primera etapa es la de persecución más a la clase afrodescendiente en Estados Unidos y a los esclavos que traían al cannabis como parte de su vida y de su uso cultural, la ganja. La caña, el pango. Y después eso evolucionó, el sistema prohibicionista como que, si querés, se perfeccionó y cambió su variable a una variable, con las comillas pertinentes, científicas, ¿no? Empezó a hablar de que era una droga peligrosa, era una droga que mataba, era una droga que generaba determinadas Adicciones. psicosis, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mutó ahí, pero su origen en realidad, la prohibición, y también lo dice uno de los principales, en una entrevista, uno de los principales asesores de Richard Nixon, cuando hablan de por qué es la guerra contra las drogas en el momento de Vietnam, es que justamente les permitía ir en contra de un grupo que utilizaba sustancias, pero que no lo podían perseguir ideológicamente, porque estaban en un país contra de la guerra. democrático, entonces podían perseguir un grupo que para ellos eran enemigos, que eran los que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Subversivos. Y los podían perseguir por su conducta cultural. Entonces, refrenda lo mismo, ¿viste? El origen en realidad de la prohibición es esto, después el prohibicionismo se va perfeccionando, ¿no? Dice, bueno, va construyendo más herramientas para discursos seguir de odio. dándose la razón. No, obvio. Aparte de esto como que el prohibicionismo en realidad es porque quiere cuidarte la salud, ¿viste? Como que esto te hace mal, qué sé yo. Voy a tirar un dato falopa que nada que ver. La carne es cancerígena, por ejemplo, ¿me entendés? Y no es algo que te van a... No es algo que el gobierno te dice, no, pará, es cancerígeno, te va a dar cáncer y hay que prohibirlo. No, para nada. La verdad que, como vos decías, leyendo la historia, por lo que se empezó a prohibir el cannabis y demás, justamente fue por todas unas movidas culturales, temas raciales de parte del gobierno para con la población. O sea, no es nada relacionado con la salud ni datos, la verdad. Ni cuidarte, en realidad siempre es más como un estado prohibicionista y paternalista que te dice lo que te conviene, lo que no te conviene, porque yo lo digo y porque sí, porque yo sé lo que es lo mejor para vos. Aunque realmente entendemos que hay un montón de otras situaciones que pasan por el costado que son legales que son mucho más perjudiciales. Pero nada más perjudicial que el mismo prohibicionismo, ¿no? Que puede meterte en cana o terminar con tu vida.
Bueno, pero un poco, bueno, Sí, pero bueno. Digo, yendo además- sobre el eje de vuelta Muy del bien. programa, nada, el programa es esto, es hablar del cannabis, su historia, nuestros saberes y demás. Hoy más puntualmente lo que vamos a estar hablando es, bueno, esto de la diferencia, bueno, en una parte, lo que es el consumo, de lo que lleva la cultura del cannabis, el usuario que elige fumar cannabis y que eso va por un lado, y después por el otro lado, que es totalmente distinto, es el narcotráfico, ¿no? Y cómo tiene que haber justamente leyes que linkeen eso y que entiendan la realidad para llevarlo de la mejor forma. Y más adelante vamos a estar hablando también que se acerca la marcha de cannabis acá en Argentina, que se hacen todos los años y bueno, ya se está debatiendo cuáles son las consignas y demás, ¿no? Pero volviendo, creo que hoy tenemos un poco un especial Sí, en esta tenemos. información de lo que es la diferenciación de lo que es un narco, de lo que es un cultivador, de lo que es un usuario y de lo que son las políticas para quiénes son y a quiénes perjudican, ¿no? Digo, porque nosotros en el cannabis siempre discutimos que no somos narcos, que somos cultivadores, que podemos vivir dignamente y noblemente con esto que hacemos y cómo creemos que tienen que ir apuntadas una política para así hacer no digamos una lucha, pero sí, digamos, en cierta manera combatir el narcotráfico, pero el narcotráfico real, con la violencia que tiene y con el crimen organizado que tiene, no un cultivador o quien tiene un porno en su bolsillo, ¿no? No, totalmente. Y después, bueno, pensando en esto, digo, bueno, a ver cómo uno puede pensar en esta diferencia sobre, o sea, no diferencia, sino entender que existe los narcos, que son los que controlan el mercado mientras el Estado se aleje y prohíba la sustancia, pero cómo existe también esto de la cultura canábica, que son las personas que consumen. Pero si fuesen solo las personas que consumen, el narco seguiría. Lo que pasa acá que hay un rol cultural súper gigante en Argentina, que son los clubes canábicos, que son productores de cannabis, que no son narco, con una cultura, una historicidad que viene de un trabajo de hace años, de charlar con la gente, de en base a esta regulación del ReproCan, se fueron armando y consolidando mucho más en nuestro país. Sí, Y cómo de viene antes del a tener ReproCan otro rol, una producción de cannabis, que no son narcos y vienen a cumplir un papel específico en la sociedad. No sé, Simbi, ¿qué No, querías decir? te decía que asociaciones existen antes del ReproCan. Antes del ReproCan. Organizaciones que se nucleaban para generar cultivo asociativo, un montón, que no tenían un marco, y que el ReproCan vino a traer un montón más nuevas, pero por ahí no a darle su marco a las ya existentes, ¿viste? También eso es importante destacar, porque no significa que, a ver, existían muchas asociaciones y existen todavía antes de la 27350, pero no significa que esas asociaciones hayan encontrado una solución en la ley 27350. Cito siempre el caso del Jardín del Unicornio, que ellos se reivindican como uno de los primeros clubes de cultivo de la Argentina. Visible, sí. Visible, y lo es, digo, no solo es porque ellos lo dicen, sino que es así. Y además también ellos siempre trabajaron en la premisa del abastecimiento para el uso adulto, para el uso responsable. Entonces, nunca decidieron enmarcarse en la ley porque justamente la ley habla de un uso medicinal, habla de un uso que tiene que ver con un diagnóstico médico, cosa que no englobaba la actividad que ellos tienen, como le pasa a un montón de clubes. Pero salvando esa situación que me parece importante destacar que existen estos modelos, que existen tanto en el marco de una ley que permite lo medicinal, como existen también como parte de la cultura y de nuestra sociedad que está atravesado por canábicos. Me parece importante destacar el motivo también por el que vamos a hablar esto hoy, que es nada más y nada menos el caso de las tres pibas que fueron asesinadas en un contexto justamente con el narcotráfico, donde me parece importante que vuelven a la mesa un montón de debates, ¿no? Creo, no sé, yo viendo los medios de comunicación, más allá del caso en sí mismo y no por hablar de no ponernos ni en machirulo ni en ponernos en mansplaining de cómo debería funcionar en un caso de violencia de género, sí nos importa hablar de lo que tiene que ver con cómo se introduce el debate del narcotráfico en la Argentina, cuáles son los pensamientos y por qué se generan también esos emplazamientos, sobre todo en los marcos de la pobreza, Sí. ¿no? Que estas situaciones
existen por sobremanera cuando hay contextos de marginalidad, de pobreza, cuando me decía Ivancito, donde el Estado no está presente. Y nos parece importante en este contexto donde hoy se está debatiendo esto, donde se le echa la culpa a una piba de estar en un lugar, donde se sigue culpando claro, a la culpando a una víctima. víctima, analizar un poco el contexto. Y también ese contexto también es más profundo, porque se empieza a generar una cadena. Digo, hay un montón de personas que están dentro de la cadena de lo que es el narcotráfico, que terminan ahí porque no tienen otras opciones, porque, particularidades que tiene el entramado social de los barrios, que me parece importante también ahí destacar, y lo traigo para la discusión también, que es el lugar que ocupa el cannabis en esos lugares, ¿no? Es que justamente yo mientras vos hablabas yo venía pensando cómo es obvio que va a ser algo marginal lo que... O sea, si vos como Estado decís, bueno, a esto lo voy a perseguir, ¿me entendés? Esto lo voy a perseguir, tiene que ir preso. Y claro, obvio que va a ser algo marginal, ¿me entendés? Que se va a terminar mezclando con toda una cultura marginal, justamente por una decisión del Estado que es perseguirte, estigmatizarte, decirte vos sos malo para la sociedad y después de ahí, o sea, claramente, esto de que claramente se va a ir a lo marginal, porque ya desde el momento cero el Estado te está persiguiendo por eso. Y bueno, como vos decís, obviamente, en un lugar más pobre, donde es mucho más recurrente la criminalidad y demás, y es más fácil que vos te choques con la marginalidad, con el crimen y demás, y se termina englobando todo junto cuando en realidad el cannabis es otra cuestión, que nada que ver, otra cuestión cultural, digo, por eso existen los clubes justamente, ¿no? Bueno, Porque yo quiero agregar algunas cosas. También, como decías vos, a tener en cuenta los contextos sociales y los entramados sociales que tiene un barrio y la vida de un barrio. Una familia que está vulnerada, que hay que ver en qué situación estaban, porque, de nuevo, como decíamos recién, se está haciendo mucho hincapié en el dónde o el cómo de las víctimas y se está haciendo un enfoque en culpar a las víctimas, en buscar un motivo por el cual se justifique lo que sucedió, cuando en realidad el foco tiene que estar puesto en otro lado, ¿no? En los victimarios y en las víctimas. Ahora, y entender, como decís vos, en ese contexto social, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué las pibas están en la situación que están? ¿Dónde está el Estado en esa situación? ¿Dónde hay la contención del Estado en eso, ¿no? Para que terminen eso. Porque no solo no te contiene y te deja tu suerte, sino que además te persigue y después te culpa. No, yo te quería sumar algo ahí también, Ivancito, en lo cual no es que no estoy de acuerdo, pero me parece que nosotros muchas veces desde una mirada canábica, por ahí, no sé, no por decirle porteño-centrista, pero sino que no forma parte de, por ahí, una territorialidad barrial, que a veces nosotros sí estamos vinculados en algún punto, porque sí desarrollamos trabajo de territorio, vamos a las cárceles, vamos a los barrios, tenemos vinculación, digo, pero no habitamos. La realidad es que los clubes se empiezan a conformar como herramientas legales de quienes pueden pagar un abogado, miles de dólares, para generar un esquema de seguridad jurídica, que también es medio endeble. Digo, eso por un lado. Después, o sea, lo mismo el ReproCan. El ReproCan se configura como una herramienta para quien puede pagar 50.000 pesos una consulta. No es una cuestión abierta, con lo cual lo que empieza a pasar es que justamente el cannabis empieza a quedar desagregado y queda a un sector de privilegio. Entonces, yo a lo que quiero ir con esto, más allá de que esto es algo que ya sabemos y lo hemos manifestado muchas veces, es que el cannabis es distinto, o sea, está inserto de otra manera. Nosotros lo vemos como una cultura de compartir, que digo, los usuarios en un barrio lo pueden ver de la misma manera, pero no convive de la misma manera. Porque el cannabis, claro, el cannabis está inserto en el mercado ilegal, está inserto en el narco, que le vende el bagullo de flores, está inserto, digo, hay los cogolleros que roban en la provincia de Buenos Aires, le llevan a los narcos. El mismo narcomenudeo. O sea, digo, hay por ejemplo un dato de Cedronar que se levantó mucho en el movimiento canábico o en los canábicos, que es que la Cedronar reconocía que se dejó de hacer uso de prensado y ahora se hace más uso de flores en la Argentina. Y que eso es que los cultivadores, digo, yo hago un análisis distinto de esa situación, yo no creo que tenga que ver solamente con porque eso lo que te habla es de
que si querés, los usuarios mejoraron el paladar, si querés. Pero no te habla de las condiciones productivas de ese acceso a las No, flores. se diversificó Sí, la oferta. O sea, no te dice que hay gente produciendo, no, te dice, puede ser que, tranquilamente, que creo que es lo que pasa. Muchas veces es el narco que dice, bueno, yo sigo vendiendo flores, digo, no pasa nada, digo, el prensado sigue siendo una porción, pero también pasa. Entonces, lo que hay que entender, y es una realidad, porque si no, caemos a veces en premisas naif, ¿viste? Entonces, cuando vamos y nos sentamos con los sectores del Estado a dar un debate, te dicen, no, pero el narcotráfico. Y el narcotráfico también comercializa con cannabis. Entonces, que nosotros encontremos un valor en el cannabis, que es lo mismo que repetimos siempre, que es un medio cultural, el que nos atraviesa a nosotros, no significa que haya sectores de la sociedad que no tienen las mismas realidades, porque justamente están en el marco de la pobreza y no tienen las mismas capacidades de acceder a un montón de cuestiones a las que nosotros sí, y muchos de los que están en el mundo canábico, digo, pueden. Digo, no lo viven de la misma manera. Digo, lo mismo las personas, digo, sin ir más lejos, nosotros hemos tenido muchas reuniones, infinidad de veces con las madres contra el Paco, con Los curas villeros, villeros, que lo que sí. te dicen están en contra de la legalización del cannabis. Entienden que hay usos medicinales, perfecto, bla, pero ellos consideran que es una droga más que está en vínculo con el resto de las drogas. El que se lleva a los pibes. Y en eso, yo no digo tienen razón como tal en términos del cannabis. Tienen razón porque lo viven así. Ellos ven un narco que vende cannabis, vende tusi, vende coso. Digo, no ven un cannabis alejado de coso. Un ¿Me uso entendés? distinto, Entonces, una diferenciación no de deja de las ser una sustancias. realidad y es un hecho fáctico. Entonces, ahí me parece que entra un debate un poco más profundo de la situación de los narcos, que no solamente tiene que ver con los beneficios y todo lo que genera la cultura canábica, sino como esa cultura canábica se inserta en el entramado barrial. Para mí, ahí agregando a eso, nosotros siempre hablamos de una situación de una política integral. Tiene que tener esta visión, esta perspectiva, porque como decís vos, hay un montón de gente que tiene otras realidades en las cuales el cannabis es una sustancia más de la góndola de toda la oferta que tiene un narco. Y la perspectiva barrial por ahí es esa, che, mirá, estas cosas se están cagando la vida acá, le cagan la vida a los pibes. Lleva un montón de violencia, porque cuando hablamos de narco hablamos también de los contextos de violencia, ¿no? Del crimen organizado, de las armas, de cómo a veces se recluta a menores para que trabajen en estas situaciones, para que sean brazos del narco o al narcomenudeo. Y también las políticas que hay en ese sentido son siempre persiguiendo a los usuarios o a los eslabones más pequeños de estas cadenas, ¿no? Lo que es el narcomenudeo y que agarran a un pibe que vende por ahí un bagullo. No te buscan al narco real. Yo siempre digo, en el barrio todos conocen el narco y cuál es y el búnker, pero la policía no sabe nada. Es una sorpresa, ¿viste? Creo que tiene que tener una política integral, como decimos, esta perspectiva. Nosotros siempre hablamos de la reducción de riesgos y daños, de la información, de las políticas públicas que sean apuntadas a la salud también. Y en estos ambientes y en estos espacios también hay que dar discusiones distintas entendiendo las realidades que tiene esta gente, como las madres cuidadoras o los curas villeros o las situaciones barriales que se viven, de las cuales nosotros no somos partes, pero también entendemos que sucede. No, y para mí ahí también es importante esto de que, bueno, en el momento que... No sé si me expresé bien cuando lo dije, pero en el momento No, que el para mí no. Estado decide decirte, che, vos no podés acceder a esto, es ilegal, ahí te está empujando a la marginalidad. Porque vos estás fumándote un porro por ahí, que es igual, tipo, podés ir preso, ¿me entendés? Como por cualquier otro delito, entonces terminás encasillando y sectorizando todo lo marginal en ese lado, ¿me entendés? Entonces te fumás un porro y es súper ilegal, como si estuvieses, tipo, no sé, vendiendo Eso cualquier no, otra claro, droga, claro. ¿me entendés? Y Eso es, seguro, eso es una entonces es como que el mismo Estado es el que te empuja a la marginalidad, cuando en realidad todo lo canábico es cultural. Y después otra cosa que era que hablábamos nosotros, Simbi, cuando veníamos en el colectivo, era que yo le decía, para mí lo que hay que hacer justamente para que no se empuje a lo marginal, para que no haya un costo social, es legalizar el uso, tipo... Despenalizar claro, despenalizar el uso, entonces vos podés estar con tantos gramos de marihuana y no ir preso. Y me dice, Simi, claro,
Pero eso te lo van a seguir dando los narcos, aunque vos lo Claro, tengas. sin duda, sin duda. Y claro, por eso es importante pensar Bueno, por qué eso- matriz productiva va a tener. Y para mí, Perdón, la para- matriz yo creo- productiva es lo más cultural de acá, que son los clubes canábicos, digo, Yo ¿no? quiero agregar algo antes de un pequeño comentario de lo que se refiere al acceso en los costos que tiene. Porque Simbi recién hablaba de hacerte el ReproCan. Sale 40, 50 lucas y hay mucha gente que tampoco lo conoce y hoy tampoco funciona. Y si después vos querés llegar a consumir alguna sustancia, ¿no? Tener acceso a algo y no tenés la plata que vos necesitás para, no sé, un gramo de flores o lo que sea. Siempre hablamos del efecto góndola también y cómo ahí vos, en lo que no tenés en el marco de la legalidad y la oferta que hay, y vas a lo que te alcanza. Y ahí también empezás a generar un consumo de sustancias que no son lo que vos ibas a buscar y terminás consumiendo otra cosa, ¿no? Y es todo un eslabón y una cadena también, que si vos tenés algo regulado y diversificás en acceso, digo, entendería yo en mi mundo naif que empezaría a haber menos oferta por ahí o quizás, no sé, se busque menos algo que... Sí, o más, incluso por ahí más oferta alejada de lo que tiene que ver con el narcotráfico. Exactamente. Si vos generás condiciones en las cuales no criminalizás la posibilidad de producir, nada, qué sé yo, por ahí es una economía regional y vas a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. En vez de comprar salamina, en comprar vez de- cogollo. En vez de comprar naranja al costado de la ruta, comprar los cogollos. Frutilla, estación, Bueno, flores de pasé- estación. Claro, flores de estación, ¿viste? Qué sé yo. En Digo, definitiva, ¿quién te...? lo que yo hago énfasis también es que lo que decís vos, Ivancito, es correcto, o sea, en términos de la criminalidad y todo, pero quiero hacer hincapié en el hecho de que hay una desigualdad, tanto como lo que se plantea con el ReproCan, como con lo que se plantea con la justicia, que hay una desigualdad en términos sociales, o sea, la criminalidad, la criminalización es para los pobres, no es para los ricos. Ajá. Digo, pero la realidad es para todos. Entonces, Si podés pagarte un abogado, lo no. que hace difícil, también creo que tiene que ver con lo otro que vamos a hablar, que tiene que ver con la marcha, es lo que tiene que hacer difícil la lucha también en algún punto, por el cannabis, por determinadas situaciones, ¿viste? Donde hay algunos que tienen un derecho, pero no lo tienen porque el derecho es lo que decís vos recién. Digo, es como, el derecho no existe tangiblemente. Vos podés ser criminalizado, podés ir en cana, bla. Ahora, esa persona tiene ese derecho porque tiene poder económico. Las otras personas, las que son criminalizadas, no tienen el derecho ni real ni virtualmente. Entonces, ahí hay una discusión que va más allá también, digo, de simplemente la herramienta que criminaliza, sino que hay una elección de utilizar esta herramienta para criminalizar a la pobreza. Control y no es social. casual, eso es a lo que quiero ir también. Un control. No es que todos sufrimos lo mismo. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Hay un montón de gente que yo le dije en su momento, ahora estoy con el ReproCan más tranquilo. Uy, ¿cuándo estuviste intranquilo? ¿Cuándo te allanaron? Si nunca te allanaron, nunca te paró la policía, sos ruidoso, tipo... Y vivís en Belgrano. No, claro. ¿Me entendés? ¿Cuál era tu situación? O sea, sí, obvio, claramente es lo que vos decís. Hay una situación de que hay una ley que prohíbe, bla, que la policía te para en la ruta, te hincha las pelotas. Eso seguro. Lo que digo es que hay una distancia abismal entre quienes utilizan cannabis y son pobres y quienes utilizan cannabis y tienen guita. Sí, es obvio. lo que, a ver, sin ir más lejos, lo mencionamos 1000 veces, es lo que decía Vidal, no es lo mismo fumar un porro en Palermo que en un barrio, justamente por estas condiciones. O sea, ella no lo decía por Sí, esto, de- ¿no? de piso lo decía ponele- por otra condición, pero esto es justamente el problema. No, de piso ponele, en un country no tenés policía ya. Claro, bueno, listo. Tipo, ahí ya no, ¿viste? Es tipo, No, cambia la realidad El otro día- sustancialmente. dato, el otro día le robaron a Pampita, le entraron a robar no sé si era en un country o en el barrio donde vive ella, que es un barrio de gente de bien, ¿no? Digo, pues si lo denominamos así. Le robaron cosas y tardó menos de 48 horas la policía en encontrar el teléfono, porque entre los bienes que habían sustraído estaba un teléfono que tenía fotos de afectos de Pampita, ¿no? De esta persona. Para decir, la cuestión es que en menos de 48 horas la policía encontró todas las cosas. Hizo todo un súper efectivo. Ahora, cuando no es el caso y no sos una persona de plata, no sos una persona conocida, mediática, ¿cómo actúa la justicia en estos casos, boludo? ¿Y a quién persigue? ¿Y para quién es el derecho, boludo? ¿Y a quién cuida? ¿Entendés? Es una sí, cuestión igual de plata al entiendo, final. entiendo, nada que ver, pero entiendo que lo de Pampita fue una situación, en realidad ni siquiera fue la policía. Entiendo que fue el mismo Burlando como representante que habló con... peor. Que habló justamente con gente a la que él ha defendido y recuperó las cosas, nada, en bandas que, nada, en el submundo Mirá de vos, eso, no, y no, lograron no, conseguir las cosas con una recompensa. Creo que Se fue así, define no en sé, plata. no tengo idea, Sí, ¿eh? sigue Alguien me lo definiéndose todo dijo, por ahí con me plata. chamullaron.
No lo sé, pero entiendo que... No, pero por la línea que ibas, igual yo estoy de acuerdo, es como el país donde la justicia es para el que la puede pagar, ¿viste? Tus derechos dependen de qué guita tengas. Así que, nada, eso. Sí, no, qué sé yo, para mí hay una desigualdad social y como dice Simbi, o sea, ¿para quién es el derecho? ¿A quién apunta la política? ¿A quién se criminaliza? ¿A quién se castiga? ¿Al que tiene plata o al que no tiene plata? ¿A quién se busca, cómo es la palabra? ¿Perseguir? Perseguir, podemos decir, tipo, como que te educan a través del castigo, ¿viste? ¿Para bueno, quién es? educar. Sí, para el que no tiene en realidad es recursos. controlar. Claro, para el que tiene Es controlar, menos. es una herramienta para- de control, es justamente Exactamente. para que vos no estés parando en la esquina fumando porro, como no te puedo criminalizar porque estás en la esquina, te persigo porque estás fumando porro. Está bien, claro, es exactamente. Le falta una I a la criminalización. Criminalización. Le falta una I, claro. Che, déjenlo al Criminalization, porque está en pro. inglés. Criminalization. Pero Le mandamos sí, un son- saludo, perdón, a la Produ ahí que está detrás de cámara, que lo está dando todo. Gracias, Produ. Te queremos mucho. Podés hablarme si querés. No tiene micrófono No tenés la micrófono. produ. Tenemos que conseguir Pero un se micrófono escucha, para la Produ. igual, ¿Qué te iba a decir? Ahí va, yo cuando muy estoy bien, atrás muy hablo bien. muy fuerte. Perfecto, No, pero lo que. A ver, yo lo que quiero hacer es énfasis a mí, también es esto. Y después esto que Ahí está bien. vos habías introducido en esto que veníamos charlando en el bondi, cuando veníamos para acá, que justamente me parece que hay un debate ahí que tiene que ver con la producción y las vías de abastecimiento y qué es lo que se considera un narco. No, un narco se considera producir. A ver, para entender, la definición de narcotráfico no es. Porque está mal pensado, o sea, está mal conceptualizado y parece que es a propósito igual. El narcotráfico no es el tráfico de sustancias. O sea, no es eso. El narcotráfico es el crimen organizado. El narcotráfico como tal tiene una diversificación de activos que son muy grandes, que tienen que ver con la trata de personas, que tienen que ver con justamente la... Crimen organizado. No, con un O sea, desarrollo la violencia, súper El violento. tráfico de armas, perdón, quise decir, el tráfico de sustancias, efectivamente, es una más de las tantas actividades criminales que genera el narcotráfico como parte del crimen organizado. Entonces, trata de personas, prostitución ilegal, tráfico de armas, tráfico de sustancias. Digo, generar estos esquemas de regulación que le quiten esa porción es también atacar al narcotráfico, pero bueno, también sigue siendo una organización criminal que es mucho más amplia. Entonces, cuando hablamos de esto, también tenemos que entender decir que, bueno, ¿cómo solapamos esto con una sociedad que es usuaria? ¿No? Y entendiendo que el mundo libre de drogas no existe ni va a existir. Digo, No, porque por lo vivimos menos en un mientras yo mundo- esté vivo. Vivimos en un mundo. También es eso, que como Pero sociedad. no, pero fuera con lo que digo, en esto, y termino con esto breve, que es, el mundo libre de drogas no existe. Bueno, ¿quién garantiza esas sustancias? Porque bien siempre que exista una prohibición, va a existir un marco de abastecimiento ilegal. Para lo que sea. Sí. Para lo que sea. Entonces, si vos me prohibís esto, bueno, voy a buscar la manera de conseguirlo. Tenemos el ejemplo de cuando en Estados Unidos se hizo la ley seca que siempre mencionamos, que prohibieron el alcohol, la gente se volvió loca y dijo, yo lo voy a consumir igual. Y si vos me vas a perseguir, El varón de la voy a cerveza. buscar, claro, voy a buscar otras formas de abastecerme y de consumir igual a lo que ya tengo decidido que voy a consumir. Sí, por es más que más- vos como Estado me digas que no. Viste que de hecho hay documentales, o que yo he visto documentales o series también en lo mismo, National Geographic, en Los Simpson también o en History tuvo- Channel, viste que hay como toda una cultura de montañeses yanquis que, Sí, que se siguen arman haciendo sus su propios propio esclavios. alcohol, boludo, habla de su propio alcohol, viste. Y Como tenés que la- quedó boludo de esa época también, del hecho de, bueno, de nada, nos seguimos haciendo y generó una cultura alrededor de eso, la prohibición misma. Por eso, pero como decías vos, volviendo a eso, ponele, en el caso de este ejemplo concreto de cuando estaba prohibido el alcohol, la gente producía su propia sustancia y al hacerlo de una manera incorrecta, ¿no? O no tener las herramientas necesarias o el conocimiento necesario, generaba una sustancia que después era perjudicial. ¿En qué sentido? No solamente te hacía mierda el estómago, sino que había gente que se quedaba ciega. Con lo cual, ahí tenés un ejemplo claro de que la prohibición no existe. Porque, como decís vos, mientras exista prohibición, la gente va a querer consumir igual y se va a generar un mercado ilegal. El que tiene decidido consumir algo, lo va a hacer igual. Entonces, vos por como eso. Estado lo que tenés Y que ahí- generar son... Y ahí yo creo que es lo que refuerza lo que estamos diciendo antes. Es como, la prohibición existe para el que es pobre y quieren controlar. Claro. Porque no es que las altas esferas de la sociedad estadounidense no producían su alcohol o no accedían al alcohol tras de control. No se criminalizaban, buscaban a otros. Entonces, Claro. es lo mismo. Termina siendo la prohibición una herramienta de control social únicamente.
que utilizan determinados sectores más pudientes para criminalizar a otros y controlarlos de alguna manera, que es lo primero que decíamos al principio del programa, qué pasaba con la yerba mate, qué pasa con el origen de la prohibición del cannabis. Qué interesante nuestro programa, Yo la verdad. creo que es un debate muy profundo, porque vos decís, bueno, te entran otras miradas, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, se va a habilitar la producción de cocaína y va a haber... No, y Y lo que- qué sé yo, no sé si... Perdona, yo tenía... cómo llevarlo, pero sí lo que está en claro que mientras haya una prohibición va a haber un mercado ilegal. Y mientras haya un mercado ilegal que esté llevado adelante por el narcotráfico, va a haber violencia. Digo, eso es así y no hay forma de discutirlo. Y creo que también hay algo que sacamos en cuenta, que es a los tiros esto no se soluciona, porque además también hay connivencia de los estados, hay connivencia de los sectores políticos, digo, para generar ordenamientos sociales que no sean tan graves, pero que siga funcionando la rueda de negocio, porque son cosas distintas, ¿viste? Mirá Rosario. Claro, bueno, hay En situaciones... Rosario dejó de haber de golpe. Se estaban cagando a tiro todos los días. ¿Dejó Claro, de haber claro. narcotráfico en Rosario No. o dejó de haber noticias? Claro, no, hubo una pacificación, se redujo la cantidad de gente muerta, pero ¿Cómo se ordena los la narcos poli- siguen haciendo plata, ¿no es que dicen, no, bueno... Ahí yo lo que digo es cómo se ordena la política con esa situación y la convivencia con el narco para que se llegue a un acuerdo y baje el nivel de violencia que había. Porque no creo que haya bajado el nivel de intercambio de sustancia de capital. No, obvio. Para mí, aparte, nada, escuchándolos, entiendo. Hay algo que es así y es que, a ver, es lo que decía Simbi. Mercado va a haber con prohibicionismo, sin prohibicionismo, o sea, con leyes, pero el mercado va a estar. Ahora, lo que pasa que vos, cuando prohibís una sustancia, cuando querés hacer una guerra a las drogas, lo que estás haciendo es decir, bueno, yo en este mercado no hago nada, no coloco nada, no abastezco nada, no participo en nada. Entonces, claro, el rol que cumplen los narcos es, claro, colocar el producto, ¿me Claro, lo entendés? que pasa que- O sea, va a pasar eso siempre y un mundo con droga cero no existe porque desde que asumió, como decían, Richard Nixon, se declaró la guerra contra las drogas para un mundo sin drogas y eso nunca va a pasar porque el mundo mercado cada vez siempre tiene va a más drogas existir. de distintos colores, gustitos. Sí, de hecho, Todo. yo siempre digo. No hay sé por que- qué te reís, pibe. Tiene que. Con distintos Tiene que empezar Sí, un boludo, estado en sí eso es mismo. lo que toman los pendejos estos ahora. Ay, qué bárbaro. Qué cosa, Tienen estos que. chicos. Los No saben con estados. qué entretenerse ya. Ay, Dios. Sí, drogas Pero se bueno. vienen si se van a drogar, manga de pancho. No, pero bueno, siempre... No, yo pensándolo así, a ver, es importante cuando pensamos en una regulación, por lo menos lo llevo al aspecto del cannabis, ¿no? O sea, es importante pensar la matriz productiva, porque si no son los narcos, digamos. Obvio. Es importante pensar de no perseguir al usuario. Eso es fundamental. Eso es la o sea, piedra claro, angular de la cuestión. que es lo que perseguir al usuario es lo que más costo social genera teniendo esa ley prohibicionista. Tener en cuenta todo lo cultural en realidad que tiene que ver también porque es fundamental, digo. Bueno, es esto de que cuando se hizo la ley seca, bueno, se hicieron alcoholes. Y acá en Argentina tenemos a los clubes canábicos, ¿me entendés? Si querés. Entonces sí, eso obvio. conlleva todo Sí, una territorialidad y distintas formas. y ¿me trabajo entendés? Más allá de, particular. por ejemplo, el club. Vos tenés el grupo de, a ver, yo lo he hecho 1000 veces cuando era más pibe, tipo, o con amigos, tipo, lo sigo haciendo hasta en algunos esquemas informales, ¿viste? Decís, bueno, qué sé yo, alguien que tiene para cultivar, vos le brindás el recurso, tomá, te tira una semilla, y nada, y uno tiene un fondo, y después repartís lo que se cultiva. Digo, son esquemas propios de la cultura, que por ahí no están formalizados, pero nada, son parte de la forma de producción y acceso. Y eso, Narcotráfico. claro, es lo que se consideraría narcotráfico, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? ¿Y El sí? pibe que en la ¿por qué digo en la provincia de Buenos Aires? Porque en la provincia de Buenos Aires nosotros analizamos datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia y la provincia de Buenos Aires nos dice, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que eso es un dato bastante interesante, que es que la mayor cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires por cannabis, o sea, por infracción a la ley de drogas son por comercialización, el 66% de los casos, dejando un 40 y pico solamente para tenencia simple y para consumo, lo cual es un montón igual. Digo,
Pero en la Ciudad de Buenos Aires es al revés, es a la inversa. Vos tenés casi un 60 y pico % de tenencias para consumo, o más incluso, si no me equivoco, casi 70, de causas para consumo y de tenencia simple, y un 30 y pico % de comercialización. ¿Y esto por qué? Esto es una interpretación que hago yo, pero que pasa mucho. Digo que es gente que agarra, tiene una planta en el fondo de su casa, cultivó con un par de amigos, los amigos le dicen, che, no me tirás unas flores, te tiro unos mangos. Digo, amigo, qué sé yo, nada, te tiro unos mangos porque hiciste un laburo, no porque hasta por ahí ni porque te compro, ¿me entendés? Digo, amén de que el que sí lo hace para su círculo de amigos, que también no me parece mal. ¿Me entendés? Que justamente todo lo contrario, es una herramienta que, como decíamos, vendiendo al lado de la ruta le permite a una persona, a una familia, generar un ingreso para mantener su vida. No es decir, bueno, che, produzco cannabis para mis 10 amigos, lo saco de tener que ir a la villa a vincularse con el narco, lo saco, digo, es un recontravalor social. Digo, pero eso está por fuera de los esquemas de los clubes, digo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, la cuestión de la comercialización en la provincia de Buenos Aires, que hay mucha gente que es como, bueno, che, nada, produzco y produje para mis amigos y tengo algún mensaje cuando me allanaron, produzco y le vendo a mis 10 amigos cercanos porque con esto banco el colegio de los chicos, o sea, además de laburar, ¿no? Porque gente que en general es laburante. Claro. Más de laburar, bueno, banco la luz, banco el colegio de los chicos. Pago mis impuestos. ¿Entendés? Entonces, Soy un sí, ser de la sociedad funcional. hay una situación ahí que también es esto que vos decís, es cultural. Es cultural y creo que genera un valor, pero ahí hay que empezar a definir y creo que ahí está la definición moral de las drogas, ¿no? El moral de la alteración de la conciencia en general, digo, que tiene la sociedad, que es decir, bueno, entendemos que nosotros lo que estamos planteando son argumentos racionales. Después están los argumentos de, bueno, la gente no puede estar drogada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estaría mal que la gente... ¿Por qué hace mal? Hay un montón de cosas que hacen mal, lo dijimos 1000 veces. Las gaseosas con un montón de químicos hacen mal, los juguitos con un montón de El químicos mate en hacen exceso mal. también. Cualquier Todo. cosa en exceso también hace mal. Entonces, esa instancia también está medio salvada, si querés, porque decís, che, si nosotros entendemos que hay una ley, por ejemplo, siempre usamos el ejemplo, la ley de octógonos, la ley de octógono que te ponen en cada paquete, en vez de prohibírmelo porque hace mal, me dicen, che, mira que hace mal. Bueno, entonces ya entendimos que las cosas pueden hacer mal, solo hay que avisar. Digo, con lo cual podríamos aplicarlo a las sustancias también. Darle información. Yo te puedo avisar, mirá, esto te puede generar tatá, como el tabaco, como lo hace el alcohol, digo, Sí. y listo. Entonces, salvado ese No. punto también, digo, lo que nos queda es entender el uso de las sustancias en las dinámicas sociales. Yo ahí Digo, lo y que- ahí me parece que es un debate profundísimo, que es entender como, bueno, el estigma, los conceptos sociales que puede tener una persona de las vivencias, y vuelvo a esto, las vivencias que ha tenido en relación a las sustancias, dónde las considera, dónde están insertas en su vida. Eso es lo que yo quería agregar hace un rato, que la discusión que nosotros damos es que los estados tienen primero que asumir que vivimos en una sociedad de consumo, que la gente consume cosas todo el tiempo. Y tenemos que sacar la discusión entre si hace bien o hace mal, porque, qué sé yo, estar todo el día con el teléfono en la mano mirando en la pantalla, digo, también hace mal, ¿no? Y también genera una adicción esa situación. El azúcar, los dulces, las harinas, el café, el alcohol, el tabaco, hay un montón de cosas que hacen bien o hacen mal. Entonces la discusión no tiene que pasar por ahí. Creo que pasa como decís vos, si hablamos de que le des información al usuario y el usuario elija qué va a hacer o no, qué consume o no consume, creo que es un buen punto de partida. Más que decirte que no, por algo moral o por algo que yo creo que está bien o que está mal o que te hace mal. Sí, qué sé yo, vos vas a elegir lo que vos quieras hacer y vas a consumir lo que vos quieras consumir. Entonces, yo tengo que estar presente en esa situación, no desde el prohibírtelo, si vos lo querés hacer igual, sino que decir, bueno, si lo vas a hacer, a ver cómo puedo tratar de acompañar tu salud para que, qué sé yo, digo, en cualquier situación, darte un montón de herramientas más también, No, digo, para contenerte. y para mí ahí es fundamental, tipo, el artículo 19, que es, en definitiva, hacer lo que quieras mientras no molestes a un tercero, digo, ¿no? Porque, ¿qué te interfiere más en tu vida que te caiga un allanamiento, que te caiga la policía? O sea, eso es mucho más influir en la vida de un tercero, porque aparte después el Estado toma como, no, pobre, vos le compartiste a tus amigos que querían marihuana, le diste marihuana, y no es así.
O sea, ya dijimos, el mercado va a estar, sea ilícito o El sea mercado lícito, se el, regula el mercado va a estar. Entonces, en ningún momento nadie obligó a nadie, ¿me entendés? Es literalmente no molestaste a un tercero, entonces, nada, ese tendría que ser el fin, ¿no? Y bueno, y después, esto de lo que hablábamos antes, también, no sé, las regulaciones que salen, y bueno, son para los que pueden pagar una consulta médica, para los que pueden acceder a eso, que no son todos realmente. Entonces, no se termina de cumplir esto de... bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Sí, sí, que- de la libertad que hay que individual, pensar- de no molestar sí. a un tercero No, no, y que no todos pueden ni siquiera acceder a eso. No, y ahí me pongo más en la política y vos lo dijiste. Como dijiste tanto la palabra mercado que se me vino mi ley a la cabeza, ¿viste? Y fue como. También hay que entender cómo. Claro, yo me refiero a los consumidores, tipo Ya a sé, los ya que... sé, pero a lo que quiero ir yo es que. No, igual se me vino por tanto el mercado, pero sí, ya sé a lo que te refería. Lo que digo es que nosotros tenemos que pensar también en políticas que lo que hagan sean. Y creo que es algo que no quiere hacer este sector, los que gobiernan hoy, es que limiten las desigualdades y que busquen ser más equitativas. Digo, en las políticas de drogas, acá lo estamos planteando problemas concretos, en diferenciaciones de lo que es acceder cuando alguien tiene la posibilidad o no tiene justamente las condiciones de criminalización que tienen otras personas por otros contextos en los que viven. Digo, la política no tiene que ser solamente general en términos de porque es esto también, no sé, después podemos acceder al cannabis, ¿no? No sé, hacemos los clubes de cultivo, qué sé yo. Bueno, hay todos clubes de cultivo. ¿Quiénes pueden hacer los clubes de cultivo? Los que tienen plata para hacer un club de cultivo. Listo, perfecto. Hay un montón de gente que no va a poder hacer un club de cultivo. ¿Los perseguís? Punto número 1. No, suponete que Por es eso. legal y no perseguimos a la gente, ¿no? Yo lo que te digo es esto. Bueno, ahora, listo. Yo no quiero hacer un club de cultivo, ¿no? Quiero acceder a través de un club de cultivo. ¿Cuánto sale el gramo en un club de cultivo? Tanto. ¿Yo tengo la capacidad de acceder? Entonces, ahí empieza también una discusión de ¿para quién va a ser el cannabis? ¿Para quienes puedan acceder en términos económicos o para todos? ¿Y cómo es para todos? Si únicamente planteamos formas que tienen que ver con las variables monetarias que tenga cada uno y no con herramientas que plantea el Estado para no acentuar estas desigualdades que ya viene acentuando con la condición Nuestras de políticas. criminalización. A eso también quiero ir. Es como, tendríamos que ponernos a pensar también en eso, ¿viste? Decir, che, Bien. más allá de una regulación que tenga licencias, bla, qué sé yo, que es en lo que avanzamos, ¿no? Sin en desmedro de lo que nosotros mismos planteamos, digo, eso tiene que tener una profundización que sea consciente de las realidades sociales de todos los usuarios de cannabis y sobre todo los que realmente sufren la criminalización. Porque es lo mismo que decía, nosotros tenemos que pensar en políticas que se destinen al usuario que es criminalizado en la realidad, no en la virtualidad que es el pibe de, como decía vos, del country, que lo máximo que le puede pasar es que lo rete el papá. Pero la policía no va a entrar. Que si tiene un problema, papá pone la plata con un abogado y ya está. Claro, ¿viste? además. El problema se soluciona. Y la diferencia, como decías vos hace un ratito, está en tener los 5.000, 10.000 dólares para poner y eso puede definir tu vida. ¿Entendés? Ese Sí, acceso total. a poder pagar las cosas. ¿Viste cómo me sale la voz de faca? Aunque no. Sí. No, totalmente a eso voy. Pero bueno, me parece que esto también es como medio. Es un paréntesis abierto, ¿no? Para seguir discutiéndolo. Me parece sí. que podemos seguir. Siempre lo trabajamos, pero me parece interesante poder empezar a abordar la forma de pensar en este sentido, ¿no? Decir, che, necesitamos políticas que obviamente. Y primero asumir que hay desigualdades sociales. Sí. Y entendiendo las desigualdades sociales necesitamos políticas que generen las mismas condiciones para todo el mundo. Y si no, ¿para quién es un derecho? Claro. ¿Entendés? Y teniendo en cuenta esto, es como, bueno, cómo luchamos por esto, ¿no? Como para introducirnos en el segundo tema del día. ¿Qué hacemos nosotros para que Sananán. esto pase? ¿No? O me quedo sentado en mi casa y fumando. Sí. Como tranquilo el otro día un señor en la plaza me dijo, no, porque esto la ¿cómo verdad te es... gritó ese señor? Sí. De hecho, no sé si quieren que comente un poco lo que fue la actividad del otro día. Nosotros desde la campaña de Reprocava, gracias Produ,
Estamos saliendo cada 2 semanas, recorriendo todos los barrios, junto con los clubes y las organizaciones, para contar un poco lo que es este proyecto de ley que venimos trabajando. Y bueno, en este caso acompañamos en Boedo, ¿se puede decir? No, San Cristóbal no. Sí, San Cristóbal. Bueno, Sí, San Cristóbal. Por ahí, acompañamos a los chicos del Jardín del Unicornio, que de paso les mandamos un saludo. Ellos todos los 20 de cada mes hacen una merienda canábica solidaria, en las cuales reciben alimentos, ropa y juguetes para las personas que lo necesitan, después los donan al barrio. Y en este caso, bueno, acompañamos la juntada de ellos junto con lo que es el proyecto de Reprocava, juntamos firmas y en ese contexto es que tuvimos un divertido y amable intercambio de ideas con un señor que tiene esa perspectiva, por un lado, de que es al pedo lo que hacen, ¿no? Porque hay otras prioridades, pasan otras cosas en el país. Y como que esto no es una discusión prioritaria. Digo, nosotros siempre decimos que sí es prioritaria para nosotros porque en este caso hay una ley penal que te persigue. Digo, pero bueno, un poco también era eso, entender que hay distintos tipos de miradas en la sociedad, que hay gente que lo desconoce, que hay gente que lo criminaliza también en su opinión por el simple hecho de desconocerlo también. Y ahí es importante el rol que tenemos nosotros, ¿no? No, yo te sumo a esto que decía el señor, que es como, no solamente es esto de es al pedo porque hay otras prioridades, sino también, como nos ha pasado muchas veces, es al pedo porque esto no sirve para nada, ¿viste? Como, bueno, no, ¿para qué vas a hacer si nada va a cambiar, si no sé qué? Y qué sé yo, a ver, yo lo hago porque lo creo, ¿viste? De hecho, creo que mi respuesta fue esa. Le digo, bueno, yo entiendo su opinión, yo en vez de quedarme en mi casa sentado quieto, elijo salir y trabajar porque las cosas sucedan. Y creo que hay de todo, ¿viste? Creo que hay un montón de ejemplos a nivel internacional de que hacer cosas vale la pena, ¿no? De preocuparse por el otro, qué sé yo, Martin Luther King, Nelson Mandela, digo, no me siento ni digo que nosotros seamos, pero digo, si a mí no me pasa. San Martín, no sé, caminar esos caminos donde tenés una visión altruista de algo. ¿Qué te pasa, che, San Martín? Loco, quiero que esto modifique la realidad de un montón de gente y pongo lo que tengo. Yo no digo que, qué sé yo, nos inmolemos, porque además también hoy hay un montón de recursos más, ¿no? La tecnología, la digitalidad a la hora de comunicar un mensaje, digo, la posibilidad de confluir mucho más fácil, digo. No hace falta cruzar los Andes. Sí, como la tecnología ha acercado mucho también la comunicación. Pero sí la cuestión de decir, che, loco, quiero hacer algo por el otro, que también vive mi realidad o por ahí peor. Es decir, che, ¿y qué hago yo para que esa realidad cambie? Digo, porque hay un montón de gente que lo diagnostica y dice, che, no, esto es una cagada, esto es una mierda. Bueno, ¿nosotros contribuimos al cambio o seguimos siendo un factor de caos que lo único que hace es seguir tirando una bola, qué sé yo? ¿Puedo aprovechar el momento para hacer un chivo? Haga lo que quieras. Digo, acá, justo escuchándote, digo, si vos que estás viendo el programa del otro lado, tenés ganas de activar, tenés ganas de militar por el cannabis, por un cambio de leyes, un fallido ahí. Si querés sumarte, si querés tener ganas de activar, nada, podés escribirnos a nuestro Instagram. De paso aprovecho y lo digo, nuestro Instagram es cultivandoderechos.420. Tienen que ir todos junto con el .420, no está en el graph, pero búsquenlo. Nos pueden escribir un mensaje privado. Chicos, me quiero sumar, me interesa lo que hacen. Vénganse, activen. Si tienen ganas, súmense. La familia de Culti siempre recibe a todo el mundo en la senda del señor canábico. Y si tienen una sugerencia para hacerlo, como dice también tu madre, Iván. Pensé que la mía, le dije vos. No. Pensé Tu que madre mi vieja. seguramente también lo Le dirá, mandamos un saludo a mi vieja que está mirando. Seguramente piensa de la misma manera. Que si tienen algún comentario para hacer, porque no piensan en cómo llevarlo adelante y nos piden ayuda para darles una mano. No sugerirnos que nosotros hagamos cosas que la gente piensa que estarían bien hacer. Sería un buen ejercicio que la gente empiece a decir, cuando tiene una idea, estos chicos podrían hacer tal cosa. Decir, bueno, che, pará, ¿cómo puedo hacer yo esta idea que tuve yo? Y de última pido ayuda. Digo, que me parece desde un principio que, nada, lo digo en chiste porque nos pasa mucho, hasta con comentarios que parecen ser positivos, pero te dicen, les sugiero que hagan tal, bueno, no sé, hacelo hago vos. lo que puedo. Hacelo vos. Claro, hacelo vos, Creo que yo te doy también. una mano. Pero nos pasa un montón también eso, así como el comentario hater, que lee al pedo, qué sé yo, tenés el comentario positivo que dice, está re bueno, les sugiero que hagan... Y vení, dame una mano, no me sugieras. O sea, te tomo la sugerencia, por ahí es interesante, lo que digo es,
Me la necesitamos paso por los ayuda. huevos. Por ahí hay cosas que son sugerencias que nosotros ya las tuvimos en cuenta, pero no las hicimos porque no nos da la nafta. Porque decir, bueno, qué sé yo, no llego. Sumate no y llego a todo. activa. Nos recontra serviría, y no por nosotros mismos, digo, sino al movimiento Le canábico en suma. general, que haya gente, como hay distintas organizaciones, que activen, que tengan ganas de participar, que tengan ganas de poner su grano de arena y no solamente su opinión. Claro. Hoy vinimos re picante, loco. No, pero por eso. Si nos quieren responder con puteadas, también acuérdense que lo pueden hacer por nuestro Instagram, que es cultivandoderechos.420. Pero no le vamos a responder Cultivandoderechos.420. No, pero- Y Está bueno, bien. también aprovecho ya que estamos en el medio, suscríbanse, activen la campanita, las notificaciones, le ponen like y nos escriben en los comentarios qué les gustaría que hablemos la semana que viene también. Ya meto todos los chivos todos juntos. No está bien, hay No que... nos pagaron. O se ve. Ah, Bueno, no lo muestres. Que te paguen por lo menos no unos, seas raro. unos ahí. Muy bien, ahí. millonarios. Me gusta que está mayúscula, que se vean grandes. Ese es nuestro Instagram. Nos pueden Ahí va, escribir con toda la furia. cuando quieran. furioso. Punto 420, muy bien. Pero bueno, nada, en marco de esto que venimos introduciendo como charla, este 15 de noviembre va a ser la marcha Nacional. nacional de la marihuana. Hacemos la aclaración que hay una marcha nacional y una marcha mundial, para la gente que no sabe. Mayo es la marcha mundial de la marihuana, que tiene su origen en la hermandad con las marchas en otros lugares del mundo. International. Donde también se lucha por la regulación, legalización de la marihuana, para todos sus usos, visibilizando las distintas aristas que tiene la planta, industriales, medicinales, adultos responsables, lúdicos, etcétera, viendo a la marihuana como una cultura. Y acá hace más de 16 años se eligió hacer una marcha nacional de la marihuana porque lo que querían las organizaciones en ese momento y que nosotros venimos refrendando nuestra participación hace bastante tiempo en la marcha, hace varios años ya, es que hay realidades distintas en cada territorio, en cada país. Entonces lo que refiere a la marcha nacional de la marihuana es justamente, el primer problema que tenemos en Argentina con el cannabis, con la marihuana, es que la gente va presa. Entonces, es más, históricamente la primera consigna que tuvo esta marcha fue no somos narcos. No somos narcos. Justamente entendiendo que uno de los problemas era esta mixtura que se genera o donde nos quieren llevar a quienes trabajamos con cannabis. Y la cuestión de reivindicar esta identidad, ¿no? Por un lado, hablar de la problemática principal que sufren las personas que utilizan cannabis o que producen cannabis o que comercializan cannabis en Argentina, que es la criminalización, que es la privación de la libertad, que es una ley de drogas que te da una pena de 4 a 15, y por el otro lado, reivindicar esta identidad canábica, ¿no? Este ser de uno identitario, que es yo soy canábico, me gusta utilizar cannabis, me gusta compartir el cannabis, me gusta diferenciar mis usos del cannabis, me gusta consumir distintos tipos de cannabis, como parte de una identidad propia. Así que nada, hoy todavía no está, ya está la fecha concretada, seguramente se marche, para los que tienen alguna duda de eso, lo más probable es que se marche, de Plaza de Mayo a Congreso, y hoy se están armando reuniones, con lo cual también, si alguien está interesado en participar en alguna de las reuniones de la marcha, puede mandarnos un mensaje, le pasamos. Las reuniones están siendo itinerantes en distintos sedes de agrupaciones de cava o de clubes de cava, donde justamente en este ejercicio militante de salir y estar en la calle, movilizarnos en distintos puntos de la ciudad y del AMBA, en realidad, porque es una marcha del AMBA, para construir justamente esta movilización, que creo que lo más importante es que sea lo más masiva posible, ¿no? Que vuelva a las bases de volver a construir un movimiento canábico que se base específicamente en la marihuana, ¿no? En decir, bueno, estoy acá porque me gusta soy porrero. Después, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Si tengo Reprocan, no, bla, qué sé yo, es otro tema. Tiene que ser, para mí, ¿no? Eso es una visión personal, tiene que ser identitaria. De por qué somos lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué reclamamos lo que reclamamos. Me parece muy bien eso, es un hermoso recorte y siempre cerrarlo con un basta de presos por marihuana. Pero bueno, no sé si querés sumar algo. Yo respecto a lo de la marcha, ¿no? Más que eso, me parece importante que la gente marche, ¿no? Salgan de la carpa, loco, salgan de su cuarto, salgan de su casa, no tengan Reprocan, porque por más que vos no fumes, por ahí le puede pasar a algún amigo tuyo, a algún vecino tuyo que sufra la ley penal. Siempre conoces uno que fuma, que consume un aceite, una crema,
lo que sea, ¿viste? Porque después a veces uno escucha esto de me conseguís un aceitito, me conseguís una semilla, me conseguís esto, lo otro, y comprometete vos también y salí a marchar. Porque a veces lo que vos pedís puede significar la libertad o no de una persona. Entonces comprometete también, salí y marchá. No, aparte todo bien con el ReproCam, pero nada, no olvidemos que el gobierno... ¿Vos tiene parado? No, claro. O sea, primero hay un montón que están en demora como hace un año, después que el gobierno sacó decretos modificando el ReproCam, entonces cambió un montón el acceso al cannabis, o sea... Realmente no está todo bien. En cualquier momento esto es una pequeña muestra de que hacen lo que quieren, ¿me entendés? O sea, si solo me depende del Ejecutivo, no se vota, no nada, bueno, vaya y pase. ¿Qué ibas a decir? No, yo te iba a decir que en realidad, poniéndolo en términos de los datos que siempre manejamos, es por más que exista el ReproCam, el acceso al cannabis cambió muy poco. Porque vos pensás que el cannabis, únicamente en el ReproCam hay inscritas menos de 300.000 personas. Usuarios activos de cannabis en Argentina hay 8 millones. Más de 8 millones. Contado, claro, entonces la realidad es que el ReproCam cambió muy poco. Tiene mucha incidencia en el mundillo canábico, porque obviamente analiza estas políticas públicas, busca una herramienta en ellas, pero la realidad es que no incidió sobre la población y sobre el usuario canábico de piel, como se le suele decir. A la persona que utiliza, porque no es que hay grandes cantidades de ReproCam. Yo igual decía que incidió en los mismos que ya proveían el cannabis, ¿me entendés? Por eso lo que digo es, Dentro de ellos. por eso salvando las distancias de la realidad del cannabis en Argentina, que es volver a esto, ¿no? Hay muchísimos más usuarios de lo que establece un registro o de lo que estaba aclarado. Claro, y que las problemáticas no son solamente las que tienen los que no pueden acceder y ya estuvieron en el marco del registro. Las problemáticas son más amplias. Son más amplias y llegan a un montón de personas, como dijimos, los usuarios, sobre todo quienes están en los marcos de la pobreza. Sí, pero que además había una vida, una cultura y una estigmatización antes del ReproCam también, ¿eh? Y incluso con el ReproCam entendemos que hay un montón de gente que quedó por fuera. Con lo cual la marcha es para todos y es por el mismo motivo, que te dejen de perseguir por cannabis. Total. Sí. Si vos te sentís canábico, tenés que ir. Y si, como decía Faca también, si vos acompañás el reclamo y tenés empatía con el hecho de que sigue habiendo gente presa, de que se sigue criminalizando el cannabis, de que se sigue hostigando a las personas, porque las fuerzas de seguridad también hostigan. Hay casos de gatillo fácil, digo, no es tan sencillo. Y todos lo justifican siempre con la droga, ¿viste? Cualquier violencia y represión policial, ¿viste? Claro, es como todo, ¿viste? Bueno, estaba drogado, no, listo. Ya se empieza a abrir un abanico que habilita cualquier cosa, ¿viste? No, te torturaron de cosas, bueno, pero, ¿viste? Estaban en la droga, estaban en... tenía un cigarrillo de marihuana, ¿viste? Y andaba, ¿viste? Entonces, me parece importante destacar esto, ¿no? Volver a la cuestión básica de somos esto, no somos narcos, somos canábicos, nos reconocemos como tales, estamos orgullosos de eso. Y salir a la calle con un reclamo, al margen de eso, que tiene que ser una fiesta de la identidad, pero con un reclamo consciente, que es que no podemos seguir yendo presos y sobre todo la pobreza no puede seguir siendo controlada por una ley de drogas que la criminaliza. No, obvio, y también cambiar esto de pedir cannabis medicinal y demás solamente, porque en definitiva la gente, o sea, va a seguir yendo presa, cannabis medicinal, no cannabis medicinal, va a seguir siendo un costo social, tipo, mientras esté penalizado. Pero sí, totalmente. O mismo seguir pidiendo, a ver, uno puede pedir porque mejoren las políticas del ReproCam, pero para mejoren las políticas del ReproCam no son la cuestión de fondo. Y lo digo en el marco de que nosotros trabajamos distintas situaciones para generar esquemas de registros, bla. Digo, pero entendemos que hay un debate mucho más amplio en el cual hay que ir haciendo un camino paulatino, ¿no? Es decir, bueno, generamos instancias a las que se puede llegar, pero seguimos sosteniendo estos debates, ¿no? Ese me parece que es el punto. No termina como nosotros nos pasa con ReproCam, que sabemos que es una herramienta que no cubre todo lo que necesitamos, pero lo intentamos trabajar. Bueno, eso es un mediano, un corto. Pero seguimos manteniendo estos debates, que es lo que decimos, es hacia dónde hay que ir, y caminamos de esta manera, bueno, con un primer paso, con otro paso. Sí, igual a mí... Una forma de verlo y de considerar las cosas, ¿no?
Bueno, me parece igual, claro, está bien, paso a paso, pero dos cosas distintas la consigna de lo que después se plantea en la legislación, obviamente. Vos no vas a poder ir con lo que vos pensás plenamente porque no funciona así. La política. Claro, y la sociedad tampoco, porque va paso a paso. Pero yo creo que sí hay una gran identidad del cannabis en sí, de entender de que nadie quiere que haya presos por cannabis. Ningún aspecto de la vida. Así que nada, eso. Bueno, con esto creo que podemos ir cerrando este viernes para hacerlo breve también. Y nada, No se olviden de suscribirse, ponerle like y activar la saludar a campanita. la gente que está del otro lado. La verdad que tengan un lindo viernes, seguramente para cuando terminemos sigue siendo de día. Pues ya está arrancando la primavera, así que nada, que disfruten lo que queda del día, disfruten la noche Y también. tengan un buen fin de semana. Sí. Disfruten la noche. Tomen agua. Con cuidado, siempre. Con Bien, cuidado. bien. Pero bueno, nada, bueno, gente, nos vemos. Nos vemos, gente. Gracias Nos por llegar vemos. hasta acá.